Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Esta carta Pablo la escribió cuando estaba en el lugar de Corinto, ahí hacia Roma. Manda esta carta, una carta llena de teología. Así que vamos paso a paso en esta carta tratando de sacar el máximo que podamos. Hay bastante información, hay bastante doctrina. Podemos entender aquí la teología de Pablo y en la transformación, ensamblando, después de este encuentro que tuvo con Jesucristo, cómo el pensamiento de Pablo es transformado. Porque tenemos una idea del pensamiento de Pablo en cuanto a su vida pasada. Siguiendo el camino de los fariseos, entendemos más o menos cómo Pablo pensaba antes de Cristo. Y al leer esta carta nos damos cuenta que el pensamiento de Pablo fue transformado totalmente por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que una carta bien interesante. Esta iglesia, Pablo no la conoce. Tiene el deseo de ir a conocer esta iglesia y escribe esta carta de antemano, dejándoles saber eso, ¿no? Y ya llevamos unos viernes aquí estudiando esta carta. Así que, de todas maneras, el día de hoy iniciamos el capítulo 2. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, bueno, puedes regresar y ver algunos de los videos pasados. Pero apenas vamos en el capítulo 2. Tremendas enseñanzas que estamos sacando de esta carta. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, y vamos a encomendarnos al Señor para que podamos tener un corazón también dispuesto a recibir el mensaje de Dios. Padre, te damos gracias por el enorme amor manifestado día a día, dándonos vida nueva, Señor. Tu mano generosa se extiende sobre cada uno de nosotros y por eso el día de hoy estamos agradecidos. No solo el cuidado, no solo el sustento físico, sino que también el sustento espiritual, la dirección espiritual a través de tu palabra. Que el día de hoy, en este estudio, Señor, cada uno de los que estamos viendo y estudiando y leyendo esto, tengamos la dirección clara y podamos así seguir el camino que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias, Padre amado, porque has sido fiel y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, mi hermano. Así que capítulo 2 de Romanos, del 1 al 16, con la ayuda de Dios, es el pasaje que estaremos tocando el día de hoy. Los miércoles también tenemos nosotros un estudio por acá, por este mismo canal, a las 7 de la tarde. Estamos leyendo los Salmos. Así que los miércoles Salmos, viernes estamos ahora con el libro de los Romanos y los domingos a las 2 de la tarde por acá puedes ver nuestro servicio dominical. Nos gozamos alabando, exaltando, orando y escuchando la palabra de Dios cada domingo. Gracias al Señor. Así que Romanos capítulo 2. Vamos a iniciar verso 1 en adelante. Pero antes ahí en la pantalla, como puedes ver, está aquí la escritura. Estoy usando la versión Reina Valera 1960. Antes quiero que veamos cómo terminamos la semana pasada el capítulo anterior. Pablo está dejando algo claro en su carta. ¿Okay? Hay un mensaje claro y un mensaje esencial. Hay varias situaciones que se van a enfrentar en la carta. Como te lo voy a seguir repitiendo constantemente para que quede claro el punto de esta carta. Y a la misma vez para aquellos que el día de hoy fue la primera vez que llegaron, pues tengan también esta información que es importante para la mejor comprensión de la carta de Pablo. Hay dos puntos importantes a mi juicio. Hay muchos puntos, obvio, pero a mi juicio 2 puntos que encierran en totalidad la carta. Una es el conflicto que existe ya en la iglesia cristiana de Roma. Tú recordarás de que Pablo todavía no ha llegado a predicar a Roma, está en planes de ir para allá, pero ya existe una iglesia. ¿Y cuál es la historia de esta iglesia? Bueno, gente que estuvo en Jerusalén en el tiempo de las Pascuas, en el tiempo de las fiestas, en el tiempo de Pentecostés, baja el Espíritu Santo y ahí muchos se convirtieron. Bueno, seguramente de ahí muchos regresaron a Roma y se formó la iglesia en Roma, predominantemente judía la iglesia.
empiezan a predicarle a gentiles y gentiles comienzan a agregarse a la iglesia en Roma. Entonces ahora tenemos una iglesia en Roma que es judía y que es gentil, pero los que están dirigiendo, los que están gobernando, si pudiéramos usar ese término, son judíos. Bueno, el problema es de que hay uno de los emperadores romanos que no le caen muy bien los judíos, así que los saca de Roma, ¿no? Y lo regresa a su tierra porque no quiere judíos en Roma. Entonces esa iglesia se queda solamente con gentiles, ¿ok? Entre esos sacados, digamos, de ahí de Roma, está Silas, uno de los compañeros de Pablo, ¿no? Lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Pero el emperador siguiente pide a los judíos que regresen. Los judíos dan una buena ayuda en la economía y a Roma le importa mucho su economía, así que le pide a los judíos que regresen y muchos regresan otra vez a Roma. Entonces ahí van los judíos cristianos de regreso a Roma y ahora entran a una iglesia que ahora está siendo gobernada por gentiles. Entonces ahí hay cierto conflicto ahora entre judío y entre gentil dentro de la iglesia. ¿Cómo se van a hacer las cosas? ¿Cuál va a ser la dirección que vamos a tomar? ¿Cuáles serían nuestras metas y propósitos? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cosas que se dan porque hay fricciones en los dos grupos. Entonces Pablo va a enfrentar esos problemas a través de esta carta, ¿no? Y la otra cosa que va a dejar aquí clara, un punto bien claro en esta carta que Pablo va a dejar, es la salvación a través de la fe. Solamente la fe en Cristo es la que trae la salvación. Y eso nos lo dejó a nosotros claramente en los primeros versos, cuando hicimos nuestro primer estudio. Acá en el verso 17 del capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces esta verdad la deja clara Pablo desde el inicio, porque ahora va a desarrollar un alegato, él va a desarrollar de una forma magistral el por qué solamente a través de la fe se puede encontrar la salvación. Recuerda que le está hablando a dos grupos. Entonces le habló al primer grupo, que son los gentiles. Los gentiles no tienen ley, los gentiles no saben del Antiguo Testamento. Y entonces Pablo se dirige a ellos. Pero una de las cosas que les dice es: ustedes estaban también en cierto sentido dirigidos por algo, porque hay una naturaleza dentro del ser humano que le indica lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Exacto, entonces eso le deja claro a los gentiles, ¿no? Pero quiero que veamos también esto, verso 28 al 32, a manera de recordatorio para que lo tengamos presente para la siguiente sección que estaremos leyendo. Pablo, hablándole netamente a gentiles, está hablando de cómo la humanidad se desvió, cómo se alejó de Dios. Y dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, y comienza a dar un listado de pecados Pablo. Es importante este listado y ahorita vamos a ver por qué. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Pues Pablo dice: este es un listado de pecados de la humanidad. La humanidad hace esto, se complace en esto, y esto aplica a toda la humanidad, ¿no? Así que vamos a tener eso en mente porque nos va a ayudar a entender un poquito esto. Capítulo 2, entonces entramos al estudio neto del día de hoy. Del 1 al 16 será nuestro estudio. Será un estudio relativamente corto. Verso 1 dice: por lo cual,
eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿no? Así que ahora está hablándole a aquel que señala al otro por X o Y pecado, y Pablo le está diciendo, bueno, en ti existe también el mismo pecado. Y dice el verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios no se inclina por favoritismos, el juicio de Dios no se inclina hacia especiales o no especiales. No, esto es en cuanto a la verdad. Esta es la verdad y de ahí nace el juicio. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, los pecados anteriores que leímos. Dice, tú que juzgas a los que hacen esos pecados. Dice, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú crees? Tú que juzgas a estos que cometen estos pecados. Tú que los juzgas, ¿crees que vas a ser librado cuando tú también estás cometiendo los mismos pecados? Dice Pablo. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, o sea, tú que juzgas a estos y los condenas, detrás de bambalinas tú estás tomando las mismas prácticas. A escondidas cuando nadie te ve, dice Pablo, estás teniendo las mismas prácticas. ¿Y tú que tienes las mismas prácticas? ¿Tú crees que esto Dios lo va a pasar por alto? No, porque su juicio, dice, va a ser según verdad. Verso 2. El juicio de Dios contra los que practican. O sea que aunque lo practiquemos a escondidas, Dios se da cuenta. Si es una práctica, entramos en el paquete de enjuiciados. Porque el juicio es de acuerdo a la verdad. ¿Ok? Entonces de ahí en el verso 4 Pablo dice, ¿a poco no sabes de que la misericordia y la benignidad de Dios debiera conducirnos al arrepentimiento? Entonces, tratando de armonizar las palabras, pudiéramos decir en una forma sencilla, si yo veo el pecado en otro, ese tipo de pecados, una lista de pecados como lo que leímos anteriormente, yo debiera examinarme a mí mismo, evaluarme a mí mismo y descubrir en honestidad de que también existen esos pecados. Y si esos pecados existen en mí, ¿no? Entonces, una, no debiera yo juzgarlos, y segunda, eso debiera a mí conducirme al arrepentimiento. Entonces Pablo acá presenta dos casos importantes. Uno, el caso del que juzga. El que juzga debiera ver la misericordia de Dios, examinarse a sí mismo y pedir perdón. Y la otra cosa que Pablo deja aquí clara es también de que esos que están cometiendo pecado también tienen la oportunidad del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué yo hago un juicio? Si Dios obviamente todavía no lo ha hecho, porque están vivos todavía, siguen en su caminar, quiere decir que Dios todavía no ha desembocado el juicio, así que ellos están caminando todavía en la oportunidad del arrepentimiento. Por tal cosa, dijo Pablo en el verso 4, menospreciamos a veces la riqueza de la benignidad, de la paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento, ¿no? De dos maneras a la misma vez. Porque si seguimos practicando y seguimos practicando y seguimos practicando eso, estamos menospreciando lo bueno de Dios. Estamos menospreciando su paciencia. Debiéramos nosotros detenernos y acudir al arrepentimiento para arreglar nuestra relación con Dios. Dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Entonces aquí entramos en cierto conflicto, pudiéramos decir, por algunas afirmaciones que hace Pablo, pero voy a tratar de aclararlo porque aquí Pablo apenas está presentando su caso, ¿ok?
tenemos que juzgar estos versos en el contexto de toda la carta, no simplemente en este pequeño pasaje. Entonces Pablo aquí le está hablando a aquel que juzga y seguramente le está hablando al judío. Aquí seguramente se está dirigiendo ya a los judíos, ¿no? Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y Pablo deja claro que el juicio de Dios es un juicio justo. Y el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el juicio de Dios va a ser basado en las obras, o debemos tomar en cuenta lo que leímos en los versos anteriores de que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿es por la fe o por las obras? Y aquí es donde posiblemente algunos encontrarán alguna especie de conflicto, pero no, Pablo está dejando claro algo. Uno es de que el juicio justo, el juicio de Dios es un juicio justo. Ese es el primer punto que está dejando claro aquí Pablo. La otra cosa que está dejando Pablo aquí clara para nosotros, para nuestro beneficio, es el acto del juicio, de que no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios hacer el juicio. Así que Él es el que va a hacer el juicio de acuerdo a verdad, ¿no? Entonces la exhortación a nosotros es a examinarnos a nosotros mismos y evaluarnos, porque Pablo en este capítulo ya nos metió a todos, metió al gentil y metió al judío en un mismo paquete, en una misma caja que tiene un rótulo, que tiene una nota que dice pecadores. El que no tiene ley y el que sí tiene ley, pero practican pecado, son pecadores. No hay forma de salir de esa verdad. Todos somos pecadores. Y entonces el juicio que viene de parte de Dios, dice, es conforme a las obras. Entonces no podemos escaparnos del juicio de Dios. Verso 7, y aquí es donde de pronto el conflicto que estamos hablando. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces Pablo pone a dos grupos. A unos les da vida eterna y a otros ira y enojo de parte de Dios. La vida eterna para el que persevera en el bien hacer. Buscan la gloria, la honra y la inmortalidad. Y entonces aquí pareciera otra vez como que la salvación se logra a través, o la vida eterna se alcanza a través del esfuerzo, de la lucha, perseverando en bien hacer. Pero ten esto en mente, Pablo está presentando el caso nada más, porque después, te voy a dar una especie de adelanto, después nos va a llevar al punto de que nadie es capaz de mantener una vida perseverando en el bien hacer. Toda la humanidad, de una o de otra forma, desviados a hacer el mal. Entonces, aquí hay unas cosas que Pablo ya dejó claras. Una, de que todos somos pecadores. Aún el que está juzgando al otro también está cometiendo pecado, dice Pablo. Hay una afirmación. Entonces, cuando el juicio justo venga de Dios, todos somos culpables. Todos somos culpables, porque todos hemos fallado, ¿no? Verso 8 y verso 9 están hablando de a quién le llega de pronto la bendición y a quién le llega la maldición, a quién la vida eterna y a quién la condenación eterna. Verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, pero, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y entonces Pablo aquí claramente pone a los dos que entrarán en juicio, el judío primeramente y también el griego. ¿Recuerdas el problema que hay en la iglesia del conflicto? Bueno, el judío está señalando al griego. Bueno, también el griego está señalando al judío. Entonces hay un conflicto, los dos se están juzgando. Y Pablo viene y le dice, espérense. Aquel que no tiene ley, comete sus pecados, comete sus faltas,
Y entonces el judío le señala. Y de ahí Pablo le dice, bueno, aquel es pecador, no tiene ley, no tiene nada de eso, y comete pecados, es verdad, pero tú que juzgas también cometes los mismos pecados. Por eso Pablo se encargó de darnos una lista interesante en el capítulo anterior, porque habló acerca de injusticias, fornicación, perversidad, avaricia. Y de pronto el judío diría, bueno, yo no he matado, yo no ese tipo de cosas. Pero Pablo llega a otro tipo de pecado, envidia. También habla de murmuradores. También habla de altivos. También habla de desobedientes a los padres. También habla de sin afecto natural. Así que todos de una u de otra forma hemos cometido uno u otro pecado. Y en el momento que debiéramos presentarnos delante de Dios en el juicio, todos saldríamos mal parados, todos saldríamos culpables. Pablo nos quiere llevar a ese punto de entendimiento, de que por nuestra propia juicio, por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias habilidades o capacidades, no podemos nosotros encontrar la salvación y la justificación. Ya nos dijo, solamente es a través de la fe. Así que Pablo lo que está dejando aquí claro es, dejemos las obras a un lado, esas cosas las tenemos que hacer, pero eso no trae salvación. Quiero mencionar eso porque en estos primeros versos que leímos del capítulo 2, pareciera como que la justificación viene porque perseveremos, de acuerdo al verso 7. ¿no? O el verso 8 dice, o verso 9, perdón, que también dice, tribulación y angustia sobre todo humano que hace lo malo. O sea, el que hace lo malo viene la angustia y el que hace lo bueno le viene la vida eterna. Y entonces, pero Pablo simplemente está presentando su caso. Verso 10, mira lo que dice, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces pareciera que el ser humano alcanza la salvación a través de las obras. Pero esto es solo parte de todo el alegato que Pablo presentará en su carta. Así que está presentando algo que podemos tener ya claro nosotros en nuestro estudio el día de hoy. Una es de que el juicio de Dios es un juicio justo basado en la verdad. La otra es de que tanto gentiles como judíos, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y esto lo aclarará en el capítulo 3. Estamos destituidos todos de la gloria de Dios. Pone Pablo una lista de pecados y nos deja ver de que si no hemos cometido si no hemos cometido unos, hemos cometido otros. Así que todos estamos en la misma. Así que dice, ¿por qué juzgas? Y acá el enfoque es, ¿por qué juzgas si también cometes pecado? ¿Por qué juzgas si también pecas? ¿Por qué murmuras de otros si también eres pecador? ¿No? Dice el verso 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Pablo deja claro en su primer alegato, todos seremos juzgados porque Dios no hace acepción de personas. Y el juicio basado en las obras nos culpa a todos, porque aún el que juzga también comete los mismos pecados. Ese es el alegato de Pablo aquí en los primeros versos. Te subrayé ahí. Por eso somos inexcusables. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo, ¿no? Pero aquí directamente Pablo ya le está hablando al judío. Mira lo que dice el verso 12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces hace la división Pablo. ¿De quiénes? Del gentil y del judío. El judío es el que tiene la ley. Entonces si el judío tiene la ley servirá para que sea juzgado, ¿no? Verso 12. Dijo, pero los que no tienen ley también perecerán, pero van a perecer sin ley. Entonces Pablo dice, los dos
van a perecer, tanto el que tiene la ley como el que no tiene la ley, porque han sido incapaces, uno porque no la tiene, es incapaz de cumplirla, y el otro que sí la tiene es incapaz de cumplirla, ¿no? Dice, y porque Pablo deja claro algo al final del verso 13. Dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ok? Esto es clave. No son los oidores de la ley. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Los judíos tienen la ley y van y escuchan la ley y aprenden la ley y conocen la ley, pero no cumplen la ley. Entonces Pablo dice aquí algo. No se trata de tener la ley, no se trata de tener el conocimiento de la ley. No se trata de saber cuáles son las normas y las reglas de Dios. Se trata de cumplirlas, se trata de hacerlas. ¿Y quién es el que ha hecho a cabalidad? ¿Quién es el que ha cumplido a cabalidad la ley de Dios? Nadie, solamente Jesucristo. Por eso Él fue este sacrificio puro y perfecto. Un sacrificio puro y perfecto. Porque en Él no hubo pecado, aunque fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, pero nunca pecó. Pero de ahí, toda la humanidad somos pecadores. No importa quién seas tú. Por eso Pablo inicia este capítulo, dice, por lo tanto, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No importa, mi hermano, mi hermana, quién tú y yo seamos. Todos hemos fallado a las reglas morales de Dios. Pudiéramos decir por ignorancia o pudiéramos decir porque ha sido muy difícil. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho, ay Señor, tu voluntad es tan difícil, tu voluntad es tan grave, tu voluntad es pesada, tu voluntad es difícil de cumplir a cabalidad? Muchos hemos dicho eso. Estamos de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. Y por esa razón Pablo dice, bueno, no deberíamos de estar juzgando entonces. Al contrario, deberíamos de estar exhortando y examinándonos a nosotros mismos. Empujándonos, dijo él anteriormente, al arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Entonces Pablo deja claro de dónde viene el juicio de Dios. El juicio de Dios viene, uno, porque es basado en la verdad. El otro, ¿por qué el juicio de Dios viene? Bueno, el juicio de Dios viene para aquellos que hacen y los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, lo triste del juicio caerá sobre aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y lo otro que Pablo deja claro aquí también es de que Dios no hace excepción de personas. Porque en este caso, Pablo está desarrollando su caso como que si estuviera dialogando con este judío imaginario que el judío se está defendiendo. Y el judío diría, bueno, pero yo conozco la ley, yo sé cuál es la ley. Entonces Pablo le dice, bueno, es que no se trata de conocer la ley, se trata de cumplir la ley. Bueno, pero es que yo soy parte del pueblo elegido de Dios. Sí, pero aquellos que no fueron elegidos de acuerdo a tu juicio, cometen los mismos pecados que tú cometes. Entonces Pablo está mostrando de que no existe ninguna diferencia moral prácticamente en el judío y el gentil. Recuerda que es una comunidad que está en conflicto. Porque mira lo que dice el verso 14. El verso 14 también es clave. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea que dentro del ser humano, dice Pablo, dentro del ser humano existe un algo que te dice lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que nosotros conocemos como conciencia, ¿no? En nuestra naturaleza está ese algo que nos dice esto que estás haciendo no está bien, o esto que estás haciendo es correcto, sigue adelante. Pablo deja clara esta verdad. Dice, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, estoy leyendo el verso 14, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Pablo dice, mira,
Mira, hermano judío, diría él, ¿no? Tú que dices, bueno, yo conozco la ley, yo tengo la ley, a nosotros se nos dejó la ley allá en Éxodo, allá en el desierto, soy del pueblo elegido y entonces por eso conocemos la voluntad de Dios. Pablo dice, bueno, también los gentiles, aunque no tienen ley, actúan de acuerdo a la ley. Entonces Pablo presenta aquí dos casos. El gentil no tiene ley y el judío sí tiene ley. El gentil es pecador y el judío también es un pecador. El gentil hace cosas buenas porque hay una ley escrita en su naturaleza. El judío hace cosas buenas porque tiene una ley que le dice qué es lo bueno que hay que hacer. El gentil peca porque su naturaleza es pecaminosa. El judío peca y no importa si conoce la voluntad de Dios, también comete pecado. Entonces Pablo deja en claro de que el conocimiento de la ley no es definitivo para poder encontrar la salvación y el perdón de pecados, ¿no? Va a desarrollar más este tema. Por eso te digo que esta carta la tenemos que llevar despacio y tratando de aclarar ciertos puntos. Algo que me importa a mí que te quede claro en este estudio, mi hermano o mi hermana, es de que Pablo no está diciendo en esta sección precisamente de que la salvación o la justificación dada por Dios es el resultado de que cumplimos nosotros a cabalidad la voluntad de Dios. Como que si a través de nuestro esfuerzo pudiéramos nosotros lograr ese tremendo beneficio y alcanzar ese premio, ¿no? Pablo está dejando claro aquí, y nos lo va a aclarar mucho más en los capítulos que vienen, de que nadie es capaz de cumplir la voluntad de Dios a perfección. O fallamos en una cosa o fallamos en otra cosa. Andamos bien en una, pero andamos mal en otra. Conocemos la ley de acuerdo al judío, pero en nuestros juicios nos condenamos porque hacemos las mismas cosas. Entonces el verso 14 y 15 fue clave también para este argumento, porque Pablo dice, bueno, entonces si se tratara, dice Pablo, de cumplir la ley, aunque sea a medias, bueno, el gentil la cumple porque por naturaleza la tiene escrita y hace cosas buenas, su conciencia da testimonio. Entonces no tiene ley, pero hace cosas, pero hace las obras de la ley. Entonces también debiera ser salvo por eso, diría Pablo, ¿no? Entonces el verso 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Pablo deja algo también aquí para que nosotros meditemos. Dice que Dios juzgará por Jesucristo. Aquí está hablando ya de Jesucristo y está hablando de el juez, Dios y Jesucristo. Y serán juzgados, dice, los secretos de los hombres. ¿Conforme a qué? Conforme al evangelio, a las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que Pablo trae? Bueno, las buenas noticias que Pablo trae es lo que leímos en los versos 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se deja ver por fe. ¿Y para qué? Para la fe. Como está escrito, dice Pablo, y trae un texto del Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Ya dejó claro este punto. Y dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela y está mencionando que se revela por la fe. Ahora, al final del verso 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿no?, los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme al evangelio. Entonces, trae otra vez a colación el punto de la fe. Es por la fe. Pero aquí ya dejó claro al judío. Judío, tú tienes ley, pero no la cumples, así que eres culpable. Porque si se trata de cumplir a medias, el gentil, aunque no tiene ley, algunas cosas hace buenas. Porque esa naturaleza da testimonio de que hay una ley escrita en él.
Recuerda que todos somos imagen de Dios, ¿no? Hay cosas prácticas para nosotros, aparte de este aspecto bien interesante, teológico, que nos está enseñando Pablo. Bueno, hay algunas cosas prácticas también que nosotros debiéramos ponerle atención también aquí, ¿no? El hecho de juzgar, ¿no? A veces somos prestos a hacer un juicio y condenamos. Aquella persona va para el infierno, aquella persona ya nadie la salva, aquella persona está totalmente alejada de Dios. Y Pablo dice, mira, en su naturaleza hay cosas buenas también. Así que, ¿bajo qué código moral estaríamos juzgando? Pablo deja claro algo. El que juzga también comete los pecados. Así que debería ser mejor una exhortación al análisis personal para evaluar nuestra vida y conducirnos al arrepentimiento. Entonces Pablo aquí habló, no juzguemos. Otra cosa que Pablo dijo acá también es, deberíamos analizar nuestra vida, evaluémonos. Otra cosa es, arrepintámonos porque seguramente hemos pecado. La otra cosa que dejó clara Pablo aquí es la ley. La ley no salva. La que salva es la fe. La fe que viene a través del conocimiento. Él mismo en esta carta dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio es lo que tú y yo hemos conocido y que nos ha abierto los ojos a través del Espíritu de Dios y hemos podido ver con claridad cuál es la sana dirección de Dios. Así que interesante lo que continuaremos leyendo la siguiente semana, pero quería que pudiéramos analizar este pequeño espacio del verso 1 hasta el verso 16, donde bajo la ley hemos pecado y fuera de la ley hemos pecado. Así que no tenemos excusa, dijo Pablo. Quien quiera que sea, tú que juzgues. Porque haciendo eso, también cometes los mismos pecados. Interesante tema, ¿no? Así que espero que haya sido de bendición para ti. Yo sé que de pronto fue muy cortito el estudio. Bueno, llevamos 37 minutos. Quizá no fue tan cortito, pero bastante relevante, creo yo. Bastante para meditar. Pablo aquí ha tocado el tema de la justificación que viene de parte de Dios. Y el juicio que viene de parte de Dios. Jesucristo es el del juicio. Y a la misma vez nos dijo que es un juicio para toda la humanidad. Es un juicio justo, como dice el subtítulo en la Biblia, el justo juicio de Dios. Es justo, ¿por qué? Porque es para todos, no hay acepción de personas. Gracias a Dios que no hay acepción de personas. Gracias a Dios que a todos nos trata por igual. Y esa es una exhortación para ti y para mí, que nosotros tampoco hagamos acepción de personas. El Evangelio es para todos, para judíos, para gentiles. El trato de parte de Dios va a ser el mismo, ¿no? Así que el propósito aquí de Pablo en este punto, en esta sección que nosotros pudimos leer, es demostrar de qué manera uno puede, no es demostrar de qué manera uno puede salvarse, sino que deja sentados los parámetros de la evaluación de Dios, aparte del Evangelio, y son los mismos para todos, sean judíos, sean gentiles, sean de la raza que sean del color que sea de la nacionalidad que sea. Los parámetros para el juicio son los mismos para todos, ¿no? Otro punto que dejó claro Pablo aquí es de que los gentiles mismos poseen la ley de Dios sin tanta diferencia del judío. El judío lo tiene por escrito, pero el gentil la tiene en su naturaleza. Entonces, por eso el trato es igual. Todos tenemos en cierto grado y en cierto sentido conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? La obra de la ley está escrita en los corazones, es lo que Pablo dejó claro aquí en esta sección, ¿no? Así que, bueno, el estudio, espero que haya quedado claro algunos puntos.
para ti y aclarar la confusión. Si pudiéramos creer de que es a través de obras, no es a través de obras. Esto es solamente una pequeña sección de todo un discurso que Pablo va a tener, así que es necesario que tengamos el conocimiento de todo el discurso para poder llegar a las conclusiones. No podemos hacer conclusiones de una pequeña sección, de un pequeño párrafo de la escritura. Tenemos que entenderla en todo su contexto, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias por tan tremenda misericordia, por tan tremendo amor, por tan tremendo cuidado que has tenido. Gracias porque eres un Dios que no hace acepción de personas, que nos trata a todos por igual. Así como trataste a Pablo y a Pedro, así nos tratas a nosotros el día de hoy. Pero a la misma vez, Señor, así como diste generosamente a estos hombres, también nos has dado generosamente a nosotros, y al que más se le da, dice la Escritura, más se le demanda. Así que también tenemos un cargo encima. Al no hacer tu acepción de personas, y al haber dado lo mismo a todos, también todos debiéramos de administrarlo de una forma similar. Ayúdanos a ser fieles, administradores de aquello que tú nos has dado. Y que tu reino, Señor, se expanda. Ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos a comunicarle al mundo la salvación a través de la fe depositada solamente en ti. Ayúdanos a hablar de este evangelio. Ayúdanos a comunicar estas verdades que a nosotros nos han dado libertad y salvación. Ayúdanos a enamorarnos más y más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y la siguiente semana continuaremos, verso 17 al verso 29 con la ayuda de Dios, y aquí ya tocará Pablo directamente el tema de la ley y los judíos, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, dale un like a este video, compártelo con tus amistades, ponlo en las redes sociales, inscríbete si todavía no te has inscrito, y eso nos serviría a nosotros para que otros pudieran conocer también esto. Y deja tus comentarios, nos gustaría saber qué ha hablado Dios a tu vida, nos gustaría saber de dónde de pronto nos estás viendo. Sabemos de que hay varios países a los que alcanzamos a través de esto. Es una bendición esta plataforma que es gratuita, y muchos pueden beneficiarse de eso. Así que ayúdanos a regar el evangelio de esa manera, a regar las buenas noticias. Nuestro deseo es anunciar la verdad así como está, a blanco y negro. No queremos ponerle colores, ni tampoco queremos sacar provecho con la comunidad de fe. Nuestro deseo es ayudar y servir hasta donde más se pueda. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una noche bendecida. Recuerda, miércoles y viernes a las 7 y domingos a las 2 de la tarde. Así que nos vemos. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal, y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones, y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.